La batalla de Stalingrado es considerada uno de los mayores enfrentamientos de la Segunda Guerra Mundial y uno de los momentos más cruciales que marcó el inicio del declive del Tercer Reich de Adolf Hitler. La ciudad de Stalingrado, situada a orillas del río Volga, se convirtió en el epicentro de una devastadora batalla, donde millones de soldados y civiles se enfrentaron a la brutalidad de un conflicto implacable. La historia comienza en junio de 1941, cuando Alemania lanzó la Operación Barbarroja, una campaña masiva para invadir la Unión Soviética. Inicialmente, las fuerzas alemanas avanzaron rápidamente, aplastando la resistencia soviética y conquistando vastas extensiones de territorio. Sin embargo, el invierno ruso, la resistencia soviética y una serie de decisiones estratégicas desastrosas comenzaron a cambiar el rumbo. En el verano de 1942, Hitler ordenó un nuevo avance hacia el este, con el objetivo de capturar los campos petrolíferos del Cáucaso y la ciudad de Stalingrado, que tenían un valor simbólico y estratégico. La ciudad, que lleva el nombre del líder soviético Joseph Stalin, se convirtió en una obsesión para Hitler, quien creía que tomarla sería un golpe devastador para la moral soviética. Así, la Sexta División del ejército alemán, comandada por el general Friedrich Paules, marchó hacia la ciudad, apoyada por tropas rumanas, húngaras e italianas. Por otro lado, el mariscal soviético Georgy Zhukov tenía la tarea de defender la ciudad a cualquier precio, apoyándose en un ejército decidido y dispuesto a luchar hasta la muerte. En agosto de 1942, la ofensiva alemana llegó a Stalingrado y comenzó la batalla urbana más feroz de la historia moderna. Los bombardeos iniciales de la Luftwaffe convirtieron la ciudad en ruinas humeantes, pero en lugar de facilitar el avance alemán, crearon un terreno perfecto para la resistencia soviética. Las calles devastadas, los edificios en ruinas y los interminables escombros se convirtieron en trampas mortales para los soldados alemanes, que se vieron atrapados en brutales combates casa por casa y calle por calle. Cada edificio, cada rincón, cada terreno fue ferozmente disputado. Los combates se intensificaron en el otoño y la batalla adquirió proporciones épicas. Las condiciones para ambos bandos eran terribles. El invierno ruso volvió a atormentar a las fuerzas alemanas, que se enfrentaron a temperaturas gélidas, hambre y una feroz resistencia soviética. A pesar de esto, Hitler se negó a permitir una retirada y ordenó a Paules tomar la ciudad a cualquier precio. Sin embargo, Stalin dio órdenes igualmente estrictas a los defensores soviéticos, ni un paso atrás. Los combates continuaron implacablemente, con las tropas soviéticas utilizando tácticas de guerrilla, luchando de noche y apareciendo inesperadamente detrás de las líneas alemanas. El punto de inflexión decisivo se produjo en noviembre de 1942, cuando el Ejército Rojo lanzó la Operación Urano, un contraataque masivo diseñado para rodear a las fuerzas alemanas. En una maniobra magistral, los soviéticos atravesaron las líneas enemigas por los flancos más débiles, defendidos por tropas rumanas e italianas mal equipadas. En apenas unos días, más de 250.000 soldados alemanes quedaron rodeados en Stalingrado, atrapados en un gigantesco caldero, sin suministros y sin posibilidad de escapar. A pesar de la desesperada situación, Hitler ordenó a sus tropas que permanecieran y resistieran, prometiendo que serían reabastecidas desde el aire. Pero la Luftwaffe, debilitada y sobrecargada, no pudo proporcionar suministros suficientes. El hambre, el frío extremo y las constantes ofensivas soviéticas comenzaron a diezmar las fuerzas alemanas. Aún así, Hitler ascendió a Friedrich Paules al rango de mariscal de campo, un gesto simbólico ya que ningún mariscal de campo alemán se había rendido jamás. La intención era clara: Paules debía luchar hasta el final o morir. La situación dentro del asedio se volvió insoportable. Miles de soldados alemanes murieron de hambre, enfermedades y heridas. Los soviéticos reforzaron su control y, a finales de enero de 1943, ya no había esperanzas para el Sexto Ejército alemán. Friedrich Paules, desobedeciendo la orden de Hitler, decidió rendirse el 2 de febrero de 1943.
Fueron hechos prisioneros unos 91.000 soldados alemanes, entre ellos 24 generales. La victoria soviética en Stalingrado fue un golpe devastador para el Tercer Reich, que destruyó un ejército entero y sacudió la confianza en la invencibilidad militar alemana. También fue un punto de inflexión en la guerra, que marcó el inicio de una larga y sangrienta contraofensiva soviética que culminaría con la captura de Berlín en 1945. La batalla de Stalingrado costó la vida a más de 2 millones de personas, convirtiéndola en una de el más sangriento de la historia. Pero el impacto de la batalla no fue solo militar. Transformó el panorama geopolítico y sentó las bases para la derrota final de la Alemania nazi. El sueño de Hitler de conquistar la Unión Soviética y dominar el mundo se derrumbó en las ruinas de Stalingrado. Mientras los soviéticos celebraban su victoria, los alemanes comenzaron a afrontar una guerra que ahora sabían que no podían ganar. Con la rendición del Sexto Ejército en Stalingrado, la derrota alemana se convirtió en un hito irreversible en la Segunda Guerra Mundial. El impacto psicológico fue profundo tanto para los alemanes como para los soviéticos. La rendición de Friedrich Paules fue vista como una humillación personal para Hitler, quien esperaba que sus generales murieran luchando en lugar de rendirse. Se puso furioso al saber que Paules había sido capturado vivo y llegó a considerar la batalla como una traición personal, culpando a sus subordinados por el fracaso. En Alemania, la propaganda nazi intentó minimizar la derrota. Los periódicos publicaron informes vagos e imprecisos, evitando mencionar la rendición y destacando solo el heroísmo de los soldados alemanes que lucharon hasta el final. El ministro de propaganda, Joseph Goebbels, utilizó la tragedia para reforzar la narrativa de que Alemania estaba en una lucha existencial contra un enemigo implacable y que todo el pueblo alemán debería prepararse para una guerra total. Sin embargo, la realidad era imposible de ocultar. Cientos de miles de familias recibieron noticias devastadoras de que sus seres queridos estaban muertos, desaparecidos o capturados por los soviéticos. De los 91.000 soldados alemanes hechos prisioneros en Stalingrado, solo unos 6.000 sobrevivirían a los campos de prisioneros soviéticos y regresarían a casa años después de que terminara la guerra. Mientras tanto, en el lado soviético, la victoria en Stalingrado elevó la moral de las tropas y consolidó el liderazgo de Joseph Stalin. La victoria se transformó en un símbolo de la invencibilidad soviética, celebrada con desfiles militares y homenajes. La batalla se convirtió en una poderosa herramienta de propaganda, reforzando la narrativa de que el Ejército Rojo era el defensor invicto de la patria. Con la derrota en Stalingrado, la maquinaria de guerra nazi comenzó a desmoronarse. El Ejército Rojo inició una gran ofensiva a lo largo del frente oriental, recuperando ciudades y pueblos ocupados. En el verano de 1943, la batalla de Kursk, la batalla de tanques más grande de la historia, confirmó la supremacía soviética, consolidando la retirada de las fuerzas alemanas y la inevitabilidad de su derrota final. Sin embargo, la guerra estaba lejos de terminar. Hitler se negó a aceptar la realidad y siguió exigiendo contraataques imposibles. El alto mando alemán sabía que la guerra estaba perdida, pero el miedo a las represalias y la creencia en la propaganda de que surgiría un arma milagrosa, mantuvieron a muchos generales en posición de lucha. Mientras los alemanes intentaban desesperadamente reorganizarse, el frente occidental se preparaba para una ofensiva definitiva. Los aliados, liderados por Estados Unidos y Gran Bretaña, desembarcarían en Normandía en junio de 1944, abriendo un nuevo frente que sellaría el destino del Reich. Stalingrado no fue solo una batalla, fue un momento decisivo que cambió el curso de la historia. El sueño de Hitler de un imperio alemán que se extendiera hasta el Volga se hizo añicos y la confianza en el poder militar alemán nunca se recuperó. A medida que la Unión Soviética avanzaba hacia el oeste, ciudades como Kiev, Minsk y Varsovia fueron liberadas, pero la destrucción que dejó tras de sí fue inmensa. Stalin, ahora empoderado, se volvió aún más despiadado.
La victoria en Stalingrado fortaleció su control absoluto sobre la Unión Soviética y consolidó su lugar en la historia como el líder que enfrentó y derrotó a Hitler. Sin embargo, esto también consolidó el régimen brutal que controlaba a millones de personas bajo el puño de hierro del comunismo. El legado de Stalingrado resuena hasta el día de hoy. Fue una batalla de resistencia y sacrificio que costó millones de vidas y destruyó una ciudad entera. La victoria soviética cambió el equilibrio de poder en Europa e inició una serie de acontecimientos que conducirían a la caída definitiva del Tercer Reich en 1945. Pero antes de que cayera Berlín, todavía se librarían muchas batallas sangrientas, se perderían muchas vidas y el mundo vería el horror absoluto de la guerra en una escala nunca antes imaginada. Stalingrado fue el principio del fin, pero el camino hacia la victoria final sería largo y tortuoso. Después de la victoria en Stalingrado, la Unión Soviética desató una serie de implacables ofensivas a lo largo del frente oriental. El Ejército Rojo, ahora mejor equipado y motivado, lanzó ataques coordinados que empujaron a las fuerzas alemanas hacia el oeste, una operación devastadora que culminaría con la caída de Berlín 2 años después. A principios de 1943, la contraofensiva soviética se amplió con la liberación de ciudades importantes como Kursk y Kharkov, frustrando los intentos alemanes de recuperar la iniciativa. La batalla de Kursk, en particular, fue una de las más importantes después de Stalingrado. Considerada la batalla de tanques más grande de la historia, en ella participaron más de 2 millones de soldados, 6.000 tanques y miles de aviones. El intento de Hitler de recuperar el control mediante la Operación Ciudadela fracasó catastróficamente, lo que resultó en una derrota colosal que selló el destino de las fuerzas alemanas en el este. Después de Kursk, el avance soviético se volvió irresistible. La estrategia de guerra de desgaste de Stalin resultó devastadoramente efectiva, aplastando las líneas alemanas y obligándolas a una retirada sostenida. Mientras tanto, la moral de las tropas alemanas se desplomó. La pérdida de veteranos experimentados y la imposibilidad de reabastecer tropas y municiones debilitaron al ejército nazi cada mes. A medida que ardía el frente oriental, la situación en Europa occidental también se deterioraba para Alemania. En junio de 1944, los aliados desembarcaron en Normandía, abriendo un nuevo frente y obligando a Hitler a dividir sus fuerzas ya mermadas. El asedio se cerró rápidamente. A partir de ese momento, Alemania estuvo en guerra en 2 frentes, con el Ejército Rojo avanzando desde el este y las fuerzas aliadas avanzando desde el oeste. Continuaron las sangrientas batallas, pero la supremacía soviética ahora era evidente. La Operación Bagration, lanzada en junio de 1944, destruyó el grupo de ejército centro-alemán y condujo a la liberación de Bielorrusia. Fue una de las operaciones militares más devastadoras de la Segunda Guerra Mundial, que dejó a las fuerzas alemanas en ruinas. En cuestión de meses, los soviéticos estaban a las puertas de Varsovia, preparándose para cruzar el río Oder, último obstáculo natural antes de Berlín. Sin embargo, la brutalidad de la guerra no perdonó a nadie. Los civiles polacos sufrieron horrores inimaginables cuando el Ejército Rojo decidió no apoyar el levantamiento de Varsovia, lo que permitió a las tropas alemanas aplastar brutalmente la resistencia local. Stalin vio la insurrección como una medida política inconveniente y, al no intervenir, aseguró que el gobierno polaco en el exilio no tomaría el poder después de la guerra. A principios de 1945, la guerra estaba prácticamente decidida. Alemania quedó devastada, sus recursos se agotaron y sus ciudades fueron bombardeadas constantemente por las fuerzas aliadas. El último intento de Hitler de cambiar el rumbo tuvo lugar en las Ardenas en diciembre de 1944, pero la ofensiva fracasó, dejando a Alemania sin fuerzas para resistir. Mientras tanto, el Ejército Rojo atravesaba Polonia y avanzaba hacia Alemania a una velocidad implacable. La desesperada resistencia de las tropas alemanas no fue suficiente para contener el avance soviético. El terror se extendió por las ciudades alemanas,
A medida que se multiplicaban los informes de masacres y violaciones cometidas por soldados soviéticos. La venganza por las atrocidades cometidas por los nazis en la Unión Soviética fue despiadada. En abril de 1945 Berlín fue rodeada. Las fuerzas soviéticas lanzaron el asalto final a la capital del Reich. La batalla por Berlín fue una de las más brutales y destructivas de la guerra. Los incesantes bombardeos y los combates casa por casa redujeron la ciudad a escombros. Hitler, ya mentalmente inestable y aislado en su búnker, todavía daba órdenes poco realistas a ejércitos inexistentes. El 30 de abril de 1945, Adolf Hitler se suicidó junto a su esposa, Eva Braun, dejando un país en ruinas. Días después, Berlín cayó en manos del Ejército Rojo. La bandera soviética fue izada sobre el Reichstag, simbolizando la derrota definitiva del Tercer Reich. La guerra en Europa finalmente terminó el 8 de mayo de 1945, cuando Alemania firmó su rendición incondicional. La pesadilla del conflicto más mortífero de la historia de la humanidad había terminado, pero el coste era inimaginable. Se estima que murieron más de 60 millones de personas, incluidos millones de civiles inocentes. Europa quedó devastada, sus ciudades destruidas y sus poblaciones desoladas. La victoria en Stalingrado, considerada el punto de inflexión más significativo de la guerra, fue el comienzo de una serie de acontecimientos que condujeron al colapso total del régimen nazi. Fue una batalla de resistencia y sacrificio como pocas en la historia, donde la determinación de un pueblo y el liderazgo implacable de sus comandantes cambiaron el curso de la guerra y, en definitiva, de la historia mundial. Con la caída de Berlín y la rendición incondicional de Alemania en mayo de 1945, Europa entró en un periodo de reconstrucción marcado por destrucción masiva, crisis humanitarias y profundos cambios geopolíticos. El continente quedó devastado, ciudades enteras quedaron reducidas a escombros, millones de personas se quedaron sin hogar y la infraestructura económica estaba en ruinas. En el centro de este sombrío escenario, surgieron nuevas líneas de poder que moldearían el mundo en las décadas siguientes. La división de Alemania fue uno de los acontecimientos más importantes de la posguerra. Los aliados, Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido y Francia, dividieron el país en 4 zonas de ocupación, incluida la capital, Berlín, que también fue dividida. Esta división temporal rápidamente evolucionó hacia una separación permanente entre Alemania Occidental, bajo la influencia de Estados Unidos y sus aliados, y Alemania Oriental, bajo control soviético. Europa estaba dividida por una línea ideológica llamada telón de acero, que simboliza el comienzo de la Guerra Fría. La reconstrucción de Europa Occidental fue impulsada por el Plan Marshall, lanzado por Estados Unidos en 1948. Este programa económico tenía como objetivo restaurar economías devastadas y contener la expansión del comunismo. Se invirtieron miles de millones de dólares en la reconstrucción de industrias, la modernización de la infraestructura y la revitalización del comercio. Países como Francia, Italia y la propia Alemania Occidental se beneficiaron enormemente y experimentaron un crecimiento económico impresionante en los años 50. Mientras tanto, la Unión Soviética consolidó su dominio sobre Europa del Este, imponiendo gobiernos comunistas en países como Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumanía y Bulgaria. Estos regímenes autoritarios estaban controlados directamente por Moscú, creando un bloque de naciones satélite que se convertiría en el Pacto de Varsovia. Para Stalin, esta zona de seguridad era una garantía contra futuras invasiones, pero para millones de personas significó décadas de represión y falta de libertad. Otro impacto directo de la guerra fue la creación de las Naciones Unidas, una organización internacional dedicada a mantener la paz y promover la cooperación global. Fundada en 1945, la ONU se creó como un intento de prevenir futuros conflictos a escala global reemplazando a la fallida Sociedad de Naciones. Los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido, Francia y China asumieron papeles centrales en el nuevo orden mundial.
Sin embargo, la paz trajo consigo un nuevo conflicto, la Guerra Fría. Las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética se intensificaron mientras competían por la supremacía militar, política y tecnológica. El desarrollo de armas nucleares por parte de ambas potencias ha generado una carrera armamentista sin precedentes, sumiendo al mundo en un estado constante de miedo e incertidumbre. La destrucción que dejó la guerra también resultó en la creación de nuevas fronteras y la redefinición de los estados-nación. Polonia se desplazó hacia el oeste, perdiendo territorios frente a la Unión Soviética pero ganando áreas que antes eran alemanas. Checoslovaquia y Yugoslavia fueron restauradas, pero estuvieron profundamente marcadas por tensiones étnicas y políticas que estallarían décadas después. El mapa de Europa se volvió a dibujar con la intención de crear estabilidad, pero pronto resurgieron las rivalidades políticas. Además de los cambios geopolíticos, el mundo tuvo que afrontar los horrores del Holocausto, el genocidio sistemático de 6 millones de judíos y millones de otras víctimas perseguidas por el régimen nazi. Los juicios de Nuremberg, celebrados entre 1945 y 1946, buscaban responsabilizar a los líderes nazis por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Por primera vez en la historia, la comunidad internacional estableció un tribunal para juzgar las atrocidades cometidas durante una guerra. Mientras Europa intentaba recuperarse, un nuevo conflicto surgió al otro lado del planeta, la lucha por la independencia de varias colonias europeas en Asia, África y Medio Oriente. El colapso de las potencias coloniales debilitadas por la guerra allanó el camino para movimientos nacionalistas y guerras de descolonización. Países como India, Indonesia y varias naciones africanas comenzaron a luchar por su autonomía, iniciando una nueva era de conflicto y cambio político global. Otro efecto duradero fue el comienzo de la integración europea. Después de 2 guerras devastadoras en menos de medio siglo, líderes visionarios como Jean Monnet y Robert Schuman abogaron por la creación de una Europa unificada. Esto resultó en la fundación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, precursora de la Unión Europea, cuyo objetivo era integrar las economías para evitar nuevos conflictos. El mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial también vio el ascenso de Estados Unidos como superpotencia global. Con su economía intacta y fortalecida, Estados Unidos emergió como un líder económico, militar y político. La Unión Soviética, a su vez, surgió como el principal rival, cimentando una división bipolar que moldearía la política global durante casi medio siglo. Al mismo tiempo, Japón, devastado por los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, atravesaba un proceso de reconstrucción liderado por Estados Unidos. Bajo la ocupación estadounidense, el país se transformó en una democracia parlamentaria y se convirtió en una de las economías más poderosas del mundo en las décadas siguientes. La Segunda Guerra Mundial marcó un hito en la historia de la humanidad. La victoria de Stalingrado, como uno de los momentos más críticos del conflicto, desencadenó una serie de acontecimientos que cambiaron para siempre el orden mundial. El fin del Tercer Reich y el colapso de la Alemania nazi no trajeron una paz completa, pero marcaron el comienzo de una nueva era marcada por rivalidades ideológicas, progreso tecnológico y profundas transformaciones sociales. El recuerdo de la guerra sigue influyendo en las relaciones internacionales, mientras el mundo todavía lucha por aprender las lecciones de uno de los periodos más oscuros de la historia de la humanidad. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial y la división política y económica que siguió, el mundo entró en una nueva era de tensión e incertidumbre, la Guerra Fría. Este periodo estuvo marcado por una intensa rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética, 2 superpotencias con ideologías opuestas, que se enfrentaron en una serie de conflictos indirectos, guerras por poderes y una carrera armamentista que definió la segunda mitad del siglo XX. Poco después de la guerra, Estados Unidos consolidó su posición como la mayor potencia económica y militar del mundo. La Unión Soviética, a pesar de las devastadoras pérdidas humanas y materiales durante el conflicto, emergió como una superpotencia militar gracias a su vasta expansión territorial y ocupación de gran parte de Europa del Este.
El equilibrio de poder se estableció rápidamente y el mundo se dividió en dos bloques ideológicos, el occidente capitalista, liderado por Estados Unidos, y el este comunista, dominado por la Unión Soviética. La primera gran crisis de la Guerra Fría se produjo en 1948, con el bloqueo de Berlín. Las fuerzas soviéticas intentaron cortar el acceso terrestre a las zonas de Berlín controladas por los aliados occidentales, aislando a millones de civiles en la ciudad. En respuesta, Estados Unidos y sus aliados organizaron una de las operaciones aéreas más grandes de la historia, el Puente Aéreo de Berlín. Durante casi un año, aviones occidentales transportaron toneladas de suministros a la asediada ciudad, desafiando el bloqueo soviético hasta que finalmente fue levantado. Mientras tanto, el enfrentamiento ideológico se intensificó. En 1949, Estados Unidos fundó la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, una alianza militar diseñada para contener la expansión comunista en Europa. En respuesta, la Unión Soviética formó el Pacto de Varsovia en 1955, creando una alianza militar entre sus países satélites. El mundo estaba claramente dividido entre dos bloques armados dispuestos a entrar en conflicto. La carrera armamentista se aceleró cuando la Unión Soviética detonó su primera bomba atómica en 1949, poniendo fin al monopolio nuclear de Estados Unidos. En pocos años, ambas potencias desarrollaron bombas de hidrógeno, armas mucho más poderosas que las utilizadas en Hiroshima y Nagasaki. El miedo a una guerra nuclear inminente se convirtió en una realidad constante, lo que llevó a la formulación de la doctrina de destrucción mutua asegurada, MAD, según la cual cualquier ataque nuclear tendría como resultado la aniquilación total de ambos bandos. En la década de 1950, la Guerra Fría se expandió más allá de Europa. Asia se convirtió en un nuevo campo de batalla ideológico con el triunfo comunista en China en 1949 bajo el liderazgo de Mao Zedong. Estados Unidos respondió fortaleciendo las alianzas militares en la región, temiendo un efecto dominó, en el que la victoria comunista en un país conduciría a la caída de otros. Este miedo se materializó en la Guerra de Corea, 1950 a 1953. Tras la invasión comunista de Corea del Sur por parte del ejército norcoreano, apoyado por China y la Unión Soviética, Estados Unidos intervino bajo la bandera de las Naciones Unidas. El conflicto resultó en una guerra brutal y sangrienta, que terminó en un punto muerto y en la creación de una zona desmilitarizada a lo largo del paralelo 38, que divide las dos Coreas hasta el día de hoy. En los años siguientes, la competencia se intensificó con la carrera espacial. En 1957, la Unión Soviética lanzó el satélite Sputnik, el primer objeto creado por el hombre que entró en la órbita terrestre. Esta hazaña generó una ola de pánico en Estados Unidos, que rápidamente aumentó sus inversiones en ciencia y tecnología, dando como resultado la creación de la NASA y el programa espacial que culminaría con la llegada del hombre a la Luna en 1969. Mientras tanto, Europa se reconstruía bajo la sombra de la Guerra Fría. El Plan Marshall aseguró una rápida recuperación económica para Europa Occidental, mientras que Europa del Este enfrentó regímenes comunistas represivos y economías centralizadas bajo control soviético. La construcción del Muro de Berlín en 1961 se convirtió en el símbolo más visible de la división entre los mundos capitalista y comunista. Berlín se convirtió en el epicentro de las tensiones globales, con crisis frecuentes que casi llevaron a una guerra abierta entre las dos superpotencias. En las décadas de 1960 y 1970, la Guerra Fría se extendió a América Latina, África y el sudeste asiático. La Revolución Cubana de 1959 puso a Fidel Castro en el poder, alineando a Cuba con la Unión Soviética y conduciendo a la crisis de los misiles de 1962, cuando el mundo estuvo peligrosamente cerca de una guerra nuclear. Estados Unidos descubrió la instalación de misiles nucleares soviéticos en Cuba e impuso un bloqueo naval. Después de tensas negociaciones, la crisis se resolvió cuando ambas partes acordaron retirar sus misiles, la Unión Soviética de Cuba y los Estados Unidos de Turquía.
La Guerra de Vietnam fue otro hito sangriento de la Guerra Fría. Durante 2 décadas, Estados Unidos intentó evitar que Vietnam del Sur cayera en manos del Vietnam del Norte comunista. La guerra terminó en 1975, con una derrota humillante para Estados Unidos, que condujo al fortalecimiento de los movimientos comunistas en varias partes del mundo. Por otro lado, en la década de 1980, la Unión Soviética enfrentaba una profunda crisis interna. La economía soviética estaba en colapso, desgastada por décadas de competencia militar y por su intervención en la guerra de Afganistán, considerada el Vietnam soviético. Las reformas introducidas por Mikhail Gorbachev, Perestroika y Glasnost terminaron debilitando aún más el régimen comunista, provocando el colapso del bloque del Este y el fin de la Guerra Fría. En 1989, el muro de Berlín fue derribado, simbolizando la reunificación de Alemania y el colapso del dominio soviético en Europa del Este. 2 años después, en 1991, la Unión Soviética dejó de existir, poniendo fin oficialmente a la Guerra Fría y dejando a Estados Unidos como la única superpotencia mundial. Con el colapso de la Unión Soviética en 1991, el mundo entró en una nueva era geopolítica marcada por el fin de la Guerra Fría y el ascenso de Estados Unidos como única superpotencia mundial. Esta transición trajo profundos cambios políticos, económicos y sociales, redefiniendo alianzas, provocando nuevos conflictos y estableciendo un orden mundial que aún influye en la geopolítica contemporánea. El nuevo orden mundial. Con la disolución del bloque soviético, Estados Unidos emergió como la principal fuerza política y militar del mundo. El presidente George H.W. Bush declaró la creación de un nuevo orden mundial, marcado por la promoción de la democracia, el capitalismo y la intervención militar en los conflictos regionales para proteger los intereses occidentales. Europa también ha experimentado transformaciones significativas. La reunificación de Alemania en 1990 marcó simbólicamente el fin de las divisiones provocadas por la Guerra Fría. Europa del Este, anteriormente bajo régimen comunista, buscó integrarse con Occidente, adoptando economías de mercado y democracias parlamentarias. El colapso de las economías centralizadas fue devastador para muchos de estos países, pero también abrió el camino para la inversión internacional y las asociaciones estratégicas. En 1993, la Unión Europea fue creada formalmente mediante el Tratado de Maastricht, unificando económicamente gran parte del continente y estableciendo una moneda común, el euro, lanzado oficialmente en 1999. La UE se expandió rápidamente, incorporando naciones excomunistas como Polonia, Hungría y la República Checa. Consolidando la integración económica y política del continente. Conflictos regionales y nuevas guerras. A pesar del optimismo inicial, el mundo posterior a la Guerra Fría estuvo marcado por brutales conflictos regionales. La desintegración de Yugoslavia en la década de 1990 desató sangrientas guerras civiles en los Balcanes. El colapso del régimen comunista en la región reavivó rivalidades étnicas y religiosas que resultaron en genocidios, como la masacre de Srebrenica en 1995, y campañas de limpieza étnica en Bosnia y Kosovo. Las fuerzas de la OTAN intervinieron para contener la violencia, que culminó con la independencia de varias repúblicas yugoslavas. En África, varios países han enfrentado guerras civiles devastadoras, alimentadas por conflictos étnicos, disputas por recursos naturales y regímenes autoritarios. Uno de los más trágicos fue el genocidio de Ruanda en 1994, donde aproximadamente 800.000 tutsis y hutus moderados fueron masacrados durante un periodo de 100 días, mientras la comunidad internacional dudaba en intervenir. En Medio Oriente, el Irak de Saddam Hussein invadió Kuwait en 1990, lo que desencadenó la Guerra del Golfo. Intervino una coalición liderada por Estados Unidos, que expulsó a las fuerzas iraquíes y reforzó la presencia militar estadounidense en la región. Esta intervención moldeó el panorama político de Medio Oriente en las décadas siguientes, profundizando las tensiones entre las potencias regionales y los intereses occidentales.
La guerra contra el terror y el siglo XXI. El comienzo del siglo XXI estuvo marcado por los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando terroristas de Al-Qaeda llevaron a cabo una serie de ataques coordinados contra Estados Unidos, destruyendo las Torres Gemelas de Nueva York y atacando el Pentágono. El acontecimiento conmocionó al mundo y cambió fundamentalmente la política exterior estadounidense. En respuesta, el presidente George W. Bush declaró una guerra contra el terrorismo global. Estados Unidos invadió Afganistán en octubre de 2001 para derrocar al régimen talibán, que albergaba al líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden. La guerra en Afganistán se convirtió en la más larga de la historia de Estados Unidos y duró 2 décadas. En 2003, Estados Unidos invadió Irak, acusando a Saddam Hussein de desarrollar armas de destrucción masiva, aunque dichas armas nunca fueron encontradas. El régimen de Saddam fue rápidamente derrocado, pero la ocupación del país sumió a Irak en un largo periodo de guerra civil, insurgencia y terrorismo, que llevó al surgimiento del grupo extremista Estado Islámico, ISIS, años después. El ascenso de China y el nuevo orden mundial. Mientras Estados Unidos se enfrentaba a guerras prolongadas y crisis financieras, China emergió como una potencia económica y militar mundial. Bajo el liderazgo del Partido Comunista Chino, el país ha experimentado un crecimiento económico vertiginoso, hasta convertirse en la segunda economía más grande del mundo. China ha ampliado su influencia en todas partes del mundo, invirtiendo fuertemente en infraestructura global a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta, al tiempo que moderniza su ejército y fortalece sus reclamos territoriales en el Mar de China Meridional. Este ascenso chino trajo nuevos desafíos a Estados Unidos, lo que resultó en una rivalidad que muchos analistas consideran una nueva Guerra Fría. La competencia tecnológica, las disputas comerciales y las tensiones militares se intensificaron a lo largo de las décadas de 2010 y 2020 a medida que el mundo se adaptaba a un sistema multipolar. Crisis económicas y ambientales. La crisis financiera de 2008 fue otro hito transformador del siglo XXI. La crisis, que tuvo su origen en el colapso del mercado inmobiliario estadounidense, se extendió a nivel mundial y provocó quiebras bancarias y la recesión económica más profunda desde la Gran Depresión. Los gobiernos de todo el mundo implementaron paquetes de rescate financiero, pero el impacto social fue duradero y provocó un aumento de las desigualdades económicas y el resurgimiento de movimientos populistas en varias partes del mundo. Además, el cambio climático se ha convertido en un tema central en la política global. Los desastres naturales cada vez más frecuentes, el calentamiento global y el deterioro ambiental han colocado al medio ambiente en el centro de las agendas internacionales. La creación del Acuerdo de París en 2015 fue un esfuerzo multilateral para limitar el calentamiento global, aunque aún quedan muchos desafíos. Un mundo en transformación. Hoy, el mundo posterior a la Guerra Fría está marcado por la incertidumbre y los desafíos globales interconectados. El acelerado desarrollo tecnológico ha traído avances impresionantes, pero también nuevas amenazas, como ciberataques, desinformación y guerras digitales. Los conflictos regionales, las crisis económicas y las pandemias como la COVID-19 han expuesto la fragilidad de las estructuras globales y la necesidad de cooperación internacional. A lo largo de las décadas, la historia que comenzó con la caída del Tercer Reich y el fin de la Segunda Guerra Mundial ha evolucionado hasta convertirse en una realidad compleja, marcada por conflictos, avances y transformaciones que continúan moldeando el destino de la humanidad. La era contemporánea, marcada por los acontecimientos posteriores a la Guerra Fría, trajo consigo una serie de acontecimientos y transformaciones que redefinieron el escenario global. Con el ascenso de nuevas potencias económicas, los conflictos geopolíticos persistentes y el cambio tecnológico acelerado, el mundo ha entrado en una era de incertidumbre y desafíos sin precedentes. A continuación, exploraremos algunos de los hitos y eventos clave que continúan influyendo en el curso de la historia hasta el día de hoy. El aumento del terrorismo global y nuevos conflictos. Con el comienzo del siglo XXI, el terrorismo global se ha convertido en una amenaza constante.
Después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, la guerra contra el terrorismo desencadenó prolongadas intervenciones militares en Afganistán e Irak. La caída de regímenes autoritarios como el de Saddam Hussein en Irak abrió el espacio para una nueva era de inestabilidad en Medio Oriente. La ausencia de una autoridad central fuerte ha resultado en el surgimiento de grupos extremistas como el Estado Islámico, ISIS, que rápidamente conquistó territorio en Siria e Irak a partir de 2014. La intervención militar liderada por Estados Unidos y una coalición internacional logró revertir los avances de ISIS, pero la destrucción dejada por las guerras creó una crisis humanitaria sin precedentes. Millones de refugiados han huido a países vecinos y a Europa, desencadenando una crisis migratoria global. La guerra en Siria también ha atraído a potencias como Rusia, que apoyó al régimen de Bashar al-Assad, consolidando su presencia militar en Medio Oriente y complicando aún más la geopolítica regional. Al mismo tiempo, los ataques terroristas llevados a cabo por lobos solitarios y células extremistas han sacudido ciudades europeas y estadounidenses. París, Londres, Nueva York y otras capitales fueron blanco de ataques devastadores, que reforzaron la seguridad interna y las políticas de vigilancia digital en los países occidentales. La reconfiguración del poder global. El ascenso de China como superpotencia global ha sido uno de los fenómenos más significativos de las últimas décadas. Con una economía en rápido crecimiento y un poder militar en expansión, China ha lanzado su iniciativa de la Franja y la Ruta, un ambicioso proyecto de infraestructura global que busca conectar Asia, Europa y África a través de inversiones masivas en carreteras, puertos y ferrocarriles. Esto consolidó la influencia económica y política china en varias regiones del mundo. El avance tecnológico chino también ha provocado crecientes tensiones con Estados Unidos. Empresas como Huawei y TikTok han sido acusadas de espionaje y amenazas a la seguridad nacional por parte de gobiernos occidentales. La competencia por la supremacía tecnológica se ha intensificado, particularmente en las áreas de inteligencia artificial, 5G y exploración espacial. La rivalidad geopolítica entre las dos potencias se convirtió en un tema central de la política global en las décadas de 2010 y 2020. El renacimiento del nacionalismo y el populismo global. La crisis financiera de 2008 desencadenó una serie de consecuencias políticas inesperadas. La pérdida de millones de empleos, la creciente desigualdad social y la percepción de que las élites políticas y económicas se habían beneficiado a expensas de la población llevaron al crecimiento de movimientos nacionalistas y populistas en todo el mundo. En Europa, el Brexit fue uno de los acontecimientos más notables de este periodo. En 2016, el Reino Unido votó en un referéndum a favor de abandonar la Unión Europea, poniendo fin a décadas de integración europea. El movimiento fue impulsado por preocupaciones sobre la inmigración, la soberanía nacional y el descontento económico. El proceso de salida fue complejo y controvertido y culminó con un acuerdo formal en 2020. En Estados Unidos, la elección de Donald Trump en 2016 representó una ruptura con la política tradicional. Con retórica nacionalista y una plataforma basada en la idea de Estados Unidos primero, Trump desafió alianzas históricas, retiró a Estados Unidos de tratados internacionales y enfrentó a China en una guerra comercial sin precedentes. Su gobierno estuvo marcado por una polarización extrema, protestas sociales y estrictas políticas de inmigración. En América Latina el nacionalismo y el populismo también surgieron con fuerza. Países como Brasil, Venezuela y México enfrentaron profundas crisis políticas y económicas, mientras líderes populistas de derecha e izquierda competían por el poder en medio de una creciente inestabilidad regional. La crisis climática y la emergencia ambiental. La crisis climática se ha convertido en una de las mayores amenazas globales del siglo XXI. Con el calentamiento global acelerado, los fenómenos meteorológicos extremos como huracanes, inundaciones e incendios forestales se han vuelto más frecuentes y devastadores. El aumento del nivel del mar ha amenazado a las ciudades costeras de todo el mundo, mientras que regiones ya vulnerables han enfrentado crisis de suministro de agua e inseguridad alimentaria.
IMA de niveles pre-industrials. Sin embargo, las acciones concretas variaron ampliamente y muchos países no cumplieron sus objetivos de reducción de emisiones de carbono. La presión pública para que se adopten medidas medioambientales ha aumentado significativamente, impulsada por movimientos activistas como Fridays for Future, liderado por jóvenes como Greta Thunberg. Las empresas se vieron obligadas a adoptar prácticas más sostenibles y los gobiernos fueron presionados para implementar políticas ambientales más estrictas. La era digital y la revolución tecnológica. El avance tecnológico acelerado ha transformado todos los aspectos de la vida humana. Internet se ha convertido en una herramienta esencial para la comunicación, el comercio y el entretenimiento, mientras que las redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter han redefinido la forma en que las personas interactúan e informan entre sí. Sin embargo, el uso de datos personales por parte de grandes corporaciones y gobiernos ha generado preocupaciones crecientes sobre la privacidad, la vigilancia y la manipulación de la información. Escándalos como el caso de Cambridge Analytica revelaron cómo se explotaban los datos personales para influir en las elecciones y moldear la opinión pública. La inteligencia artificial, la automatización y la robótica también han revolucionado sectores como la sanidad, el transporte y la educación. La promesa de vehículos autónomos, ciudades inteligentes y avances médicos impresionantes ha ido acompañada de preocupaciones sobre el desempleo tecnológico y el control sobre las herramientas digitales más poderosas. El futuro en perspectiva. A medida que el mundo avanza hacia el siglo XXI, se enfrenta a una encrucijada de desafíos globales interconectados. Las crisis económicas, las disputas geopolíticas, el cambio climático y los avances tecnológicos seguirán dando forma al futuro de la humanidad. La historia que comenzó con el colapso del Tercer Reich y el surgimiento de nuevas superpotencias ha evolucionado hasta convertirse en una realidad global compleja donde la cooperación internacional, la innovación y la resiliencia serán más esenciales que nunca. La batalla de Stalingrado sigue siendo uno de los acontecimientos más importantes y devastadores de la historia militar moderna. El choque épico entre las fuerzas alemanas y soviéticas marcó el curso de la Segunda Guerra Mundial y representó no solo un punto de inflexión crucial en la guerra sino también el comienzo del colapso del Tercer Reich. Volvamos al corazón de este acontecimiento histórico para explorar más profundamente sus fases, sus decisiones estratégicas y el impacto psicológico y militar que resuena hasta el día de hoy. El camino a Stalingrado, la ofensiva alemana. Tras el fracaso de la Operación Barbarroja, cuyo objetivo era tomar Moscú antes del invierno de 1941, Hitler vio la necesidad de una nueva estrategia para derrotar a la Unión Soviética. En 1942, lanzó la Operación Fall Blau, una campaña destinada a capturar los ricos yacimientos petrolíferos del Cáucaso, esenciales para sostener la maquinaria de guerra alemana. Stalingrado, situada a orillas del río Volga, era un punto estratégico vital para controlar las rutas de suministro soviéticas y proteger el flanco de la ofensiva alemana. Hitler, obsesionado con el simbolismo del nombre de la ciudad, una referencia directa al líder soviético Joseph Stalin, ordenó tomarla a cualquier precio. Esta decisión convirtió a Stalingrado en una cuestión de honor y prestigio para ambos bandos, convirtiendo la batalla en una lucha por la supervivencia total. El comienzo de la batalla. En agosto de 1942, las fuerzas alemanas bajo el mando del general Friedrich Paules avanzaron rápidamente hacia la ciudad. El poder aéreo de la Luftwaffe devastó Stalingrado, convirtiendo la ciudad en un paisaje de escombros y ruinas. Irónicamente, esta destrucción masiva creó un terreno perfecto para la defensa soviética, ya que las ruinas limitaron la efectividad de los tanques y vehículos blindados alemanes. Cuando las tropas alemanas penetraron en la ciudad, encontraron una feroz resistencia del Ejército Rojo, liderado por los generales Vasily Chuikov y Georgy Zhukov. Los combates urbanos fueron brutales e intensos. Las tropas soviéticas utilizaron tácticas conocidas como abrazar al enemigo, manteniendo una proximidad constante a las fuerzas alemanas para neutralizar los ataques aéreos de la Luftwaffe. Esto resultó en intensas batallas callejeras,
edificio por edificio, piso por piso, a menudo peleando con bayonetas, cuchillos e incluso con las manos desnudas. La lucha por la dominación de la ciudad. Uno de los momentos más simbólicos de la batalla fue la lucha por el edificio conocido como Casa de Pavlov. Un pequeño destacamento soviético, comandado por el sargento Yakov Pavlov, transformó un sencillo edificio residencial en una fortaleza inexpugnable, resistiendo continuos ataques durante más de 2 meses. Este edificio, que se convirtió en símbolo de la resistencia soviética, estaba situado en un punto estratégico con vistas al río Volga y era vital para controlar las rutas de abastecimiento. Otro punto fundamental fue la batalla por el monte Mamaykurgan, una colina estratégica que cambió de manos en numerosas ocasiones a lo largo de la batalla. La colina quedó tan devastada por los combates que, según los informes, el suelo estaba empapado de sangre y cubierto de fragmentos de metal. El contraataque soviético, Operación Urano. Mientras los alemanes estaban completamente concentrados en tomar Stalingrado, el alto mando soviético preparaba una de las contraofensivas más audaces de la guerra. La Operación Urano, planeada por Chukev y otros comandantes soviéticos, se lanzó el 19 de noviembre de 1942. El objetivo era rodear a las fuerzas alemanas concentradas en Stalingrado, atacando sus flancos defendidos por tropas rumanas, italianas y húngaras mal equipadas y sin preparación. El ataque fue devastador. Las defensas de los aliados del eje fueron rápidamente aplastadas y las fuerzas soviéticas se movilizaron para rodear Stalingrado en un gigantesco movimiento de pinza. En menos de una semana, las tropas de Paules quedaron completamente rodeadas, atrapadas en una bolsa sin suministros y expuestas al implacable invierno ruso. El asedio de Stalingrado. Con la 6ª División alemana rodeada, Hitler ordenó a Paules resistir hasta el último hombre. También prometió suministros aéreos, pero la Luftwaffe no pudo llevar a cabo un reabastecimiento eficaz debido a las severas condiciones climáticas y la superioridad aérea soviética. Miles de soldados alemanes empezaron a sucumbir al hambre, el frío y las enfermedades. A pesar de la desesperada situación, Hitler ascendió a Paules a mariscal de campo, con la esperanza de que preferiría morir en combate antes que rendirse, un gesto simbólico y desesperado. Sin embargo, la rendición se hizo inevitable. Con la situación insostenible, Paules desobedeció las órdenes de Berlín y se rindió al Ejército Rojo el 2 de febrero de 1943. El impacto de la victoria soviética. La rendición del Sexto Ejército alemán marcó un punto de inflexión decisivo en la Segunda Guerra Mundial. La victoria soviética en Stalingrado hizo añicos el mito de la invencibilidad alemana y desmoralizó profundamente a las fuerzas nazis. Más de 250.000 soldados del eje murieron o fueron capturados, y se produjeron pérdidas materiales incalculables. La batalla también tuvo un impacto devastador en la población civil y las ciudades circundantes. Stalingrado quedó reducido a ruinas y se perdieron millones de vidas. Sin embargo, la victoria se convirtió en un símbolo duradero de resistencia y sacrificio para la Unión Soviética. Después de Stalingrado, el Ejército Rojo inició una serie de ofensivas implacables que eventualmente conducirían a la captura de Berlín en 1945, poniendo fin a la guerra en Europa. Stalingrado no fue solo una batalla, fue el comienzo del fin del Tercer Reich y una amarga lección sobre las consecuencias de la guerra total. La victoria soviética en la batalla de Stalingrado desencadenó una serie de consecuencias militares, políticas y sociales que transformaron el curso de la Segunda Guerra Mundial y moldearon el equilibrio de poder global en las próximas décadas. A partir de ese momento, la Alemania nazi entró en un estado de decadencia estratégica irreversible, mientras la Unión Soviética emergía como una potencia militar formidable, decidida a expulsar a las fuerzas del eje de su territorio y avanzar hacia el corazón de Europa. El inicio del resumen soviético. Después de la derrota en Stalingrado, Hitler se vio obligado a abandonar sus ambiciones en el Cáucaso y ordenó una retirada estratégica. Sin embargo, esta retirada fue lenta y mal organizada,
lo que provocó nuevas derrotas catastróficas. La Unión Soviética, energizada por la victoria, lanzó una serie de ofensivas estratégicas en 1943, conocida como la Ofensiva de Invierno Soviética. Estas campañas dieron como resultado la recuperación de ciudades como Rostov, Kursk y Kharkov. Cada victoria elevó la moral de las tropas soviéticas y aumentó la presión sobre el ejército alemán, que ya enfrentaba escasez de recursos, líneas de suministro estiradas y una guerra en dos frentes, con los aliados avanzando en el norte de África y planeando una invasión de Europa Occidental. La batalla de Kursk, el último impulso alemán. En un intento por recuperar la iniciativa después de Stalingrado, Hitler lanzó la Operación Ciudadela en julio de 1943, que resultó en la batalla de Kursk, la batalla de tanques más grande de la historia. La intención era destruir las fuerzas soviéticas concentradas en la región y estabilizar el frente oriental. Sin embargo, la inteligencia soviética se enteró de antemano de los planes alemanes y preparó una defensa colosal. Cuando las fuerzas alemanas lanzaron su ataque, se encontraron con líneas fortificadas, campos minados y un ejército rojo reforzado y decidido. El resultado fue una aplastante derrota para Alemania, que puso fin a cualquier posibilidad de reanudar la iniciativa estratégica en Europa del Este. Después de Kursk, el ejército rojo inició una serie de poderosas ofensivas que los llevarían más allá de las fronteras soviéticas. Las batallas posteriores dieron como resultado la liberación de Ucrania, Bielorrusia y Polonia, abriendo el camino para el avance directo hacia Berlín. El efecto psicológico en la Alemania nazi. La derrota en Stalingrado sacudió profundamente la moral de las fuerzas alemanas y de la población civil. La propaganda nazi, hasta entonces basada en la idea de la invencibilidad del ejército alemán, se enfrentó a una crisis sin precedentes. Joseph Goebbels, ministro de propaganda, pronunció un famoso discurso en 1943, llamando a los ciudadanos alemanes a una guerra total, reconociendo por primera vez la gravedad de la situación. Internamente, el alto mando alemán empezó a desconfiar de las decisiones de Hitler, quien insistía en mantener una postura ofensiva incluso ante la evidente necesidad de una retirada estratégica. La paranoia de Hitler aumentó, lo que llevó a una centralización aún mayor del poder militar en manos del dictador. Se hicieron frecuentes las ejecuciones de generales considerados desleales. La consolidación del poder soviético. Para Stalin, la victoria en Stalingrado no fue solo un triunfo militar sino también una afirmación de su poder absoluto dentro de la Unión Soviética. La victoria solidificó su posición como líder supremo y fortaleció su control sobre el Partido Comunista. Se presentó como el comandante supremo, que había salvado a la patria de la destrucción nazi. La victoria también justificó su política de industrialización forzada y militarización total. El Ejército Rojo recibió una enorme afluencia de recursos y armas producidas en fábricas del campo ruso, que habían sido alejadas del frente al comienzo de la guerra. Estas fábricas produjeron una cantidad impresionante de tanques, artillería y aviones T-34, lo que garantizó una ventaja tecnológica significativa para las próximas campañas. El camino a Berlín. A partir de 1944, el avance soviético fue implacable. La Operación Bagration, lanzada en junio de ese año, destruyó por completo el grupo de ejército centro-alemán y resultó en la liberación de gran parte de Europa del Este. En una de las operaciones militares más exitosas de la historia, más de unas 5 millones de soldados soviéticos participaron en la ofensiva, empujando a los alemanes hacia el oeste y abriendo el camino hacia Polonia. La ofensiva final para capturar Berlín comenzó en abril de 1945. El Ejército Rojo, formado por millones de soldados y apoyado por un gran número de tanques y artillería, rodeó la capital alemana. El asedio provocó intensos y sangrientos combates que dejaron Berlín en ruinas. La resistencia alemana fue desesperada pero inútil. El 30 de abril de 1945, Adolf Hitler se suicidó en su búnker mientras las tropas soviéticas tomaban las calles de la ciudad.
El 8 de mayo de 1945, la Alemania nazi firmó su rendición incondicional, poniendo fin a la guerra en Europa. La batalla de Stalingrado dejó un profundo legado en la historia militar y en la memoria colectiva de la humanidad. Fue uno de los enfrentamientos más brutales y destructivos jamás registrados, con estimaciones de más de 2 millones de muertes, entre soldados y civiles. La ciudad de Stalingrado quedó casi completamente destruida, pero su reconstrucción se convirtió en un símbolo de resistencia y resiliencia. Después de la guerra, Stalingrado fue honrada como ciudad héroe por la Unión Soviética y convertida en un monumento nacional. El complejo conmemorativo de Mamaykurgan, con la colosal estatua Motherland Calls, sigue siendo hasta el día de hoy un poderoso símbolo de sacrificio y victoria. Militarmente, la batalla se convirtió en objeto de estudio en academias militares de todo el mundo. Sus lecciones sobre guerra urbana, combate de desgaste y resistencia total se siguen enseñando como un ejemplo de cómo una nación puede resistir una fuerza aparentemente invencible. Stalingrado no fue solo una batalla, fue una guerra dentro de una guerra, un símbolo de esperanza para los aliados y el punto de inflexión que hizo añicos el mito de la invencibilidad nazi. Fue el momento en que el destino de la Segunda Guerra Mundial cambió para siempre. Con la caída de Berlín y la rendición incondicional de Alemania en mayo de 1945, la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin en Europa. La victoria en la batalla de Stalingrado fue el punto de inflexión más significativo del conflicto y marcó el comienzo de la caída del Tercer Reich. A partir de ese momento, la maquinaria de guerra nazi nunca se recuperó del todo, viéndose obligada a retroceder continuamente hasta su colapso final. Stalingrado no fue solo una victoria militar, sino un símbolo de la resiliencia humana frente a la mayor adversidad. El sacrificio de millones de soldados y civiles cambió el curso de la historia y demostró que incluso en medio de una destrucción total, la determinación puede derrotar incluso al enemigo más poderoso. Esta batalla sigue siendo un recordatorio eterno del costo extremo de la guerra y la resistencia de quienes lucharon para defender su patria. Las ruinas de Stalingrado fueron reconstruidas y transformadas en la moderna ciudad de Volgogrado, pero su memoria sigue viva en los corazones de generaciones. El monumento en Mamaykurgan y la colosal estatua de Motherland Calls son testimonios silenciosos de coraje y sacrificio. Si te gustó esta interesante historia y quieres más contenido histórico como este, suscríbete al canal, activa la campanita para recibir notificaciones y deja tu me gusta para apoyar nuestro trabajo. Comparte con tus amigos y deja en los comentarios qué otros hechos históricos te gustaría ver aquí en el canal. Muchas gracias por mirar y hasta la próxima.